Primeramente, quiero decir que el Evangelio es un asunto que se trata de Dios. Dios es justo. Dios es santo. Dios no puede venir en contra de sus atributos. Él no puede hacer algo que lo contradiga. Es un Dios honrado. Por eso es algo bueno. Eso es algo bueno. Sería terrible saber que este universo fue creado por un Dios malvado. Un Dios omnipotente que también es malvado. Sería terrible. Entonces es bueno saber que Dios es bueno. Pero después tenemos otro problema. Si Dios es justo, ¿qué Dios hace con nosotros? Tengo una ilustración de esto. Hace tiempo atrás, dando una charla, un mensaje, me presenté y la gente, pues, eran todos jóvenes y tenían la idea de que venía un predicador un poco dinosaurio del tiempo de antes a traerle un mensaje y decirle que ellos eran pecadores. Entonces cuando subí, Señor, por favor, dije, ayúdame, dame sabiduría para hablarle a estos muchachos. Miré a los muchachos y les dije, vengo a compartir con ustedes la verdad más aterradora de las Escrituras. Y me mantuve diciéndole y advirtiéndole varias veces, estoy a punto de compartir con ustedes la verdad más aterradora que tiene la Biblia. Cuando estaban tan intrigados por saber qué era, les dije, miren, les quiero decir esto. La verdad más aterradora de las Escrituras es que Dios es bueno. En ese momento comenzaron a reírse y a preguntarse, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de que Dios es bueno? ¿Por qué aterrorizarse de que Dios sea bueno? Y mi respuesta fue la siguiente. Es aterrador saber que Dios es bueno porque nosotros no lo somos. Entonces, ¿qué hace un Dios bueno con personas como nosotros, pecadores? Hemos pecado contra nosotros mismos, hemos pecado contra la naturaleza, hemos pecado contra todo. Toda la creación clama por nuestra redención. Si Dios es verdaderamente justo, entonces, ¿qué hace con nosotros? Si un Dios simplemente es bueno, si un Dios simplemente es bueno, ¿qué haría entonces con nosotros? ¿Simplemente perdonar a los malvados? Él no sería justo. Si un Dios santo llama a los malvados hacia Él para compartir con ellos, no es un Dios santo. La pregunta es entonces, la Escritura es, ¿cómo puede un Dios justo perdonar a los malvados? Si a los malvados tienen comunión con Él y todavía ser santo. Y la respuesta se encuentra en la cruz de Jesucristo. En la cruz de Jesucristo vemos una gran y única revelación. La revelación de la plenitud de los atributos de Dios. Dios es justo. Él tiene que condenar nuestro pecado. Convierte a un hombre por medio de su Hijo. Vive una vida perfecta como hombre y después se dirige a la cruz. Y en esa cruz los pecadores de su pueblo son puestos sobre Él. Todos los pecados son puestos sobre Él. Y toda la ira de Dios que nosotros nos merecíamos, fue puesta sobre la cabeza de Cristo. La cantidad exacta que era requerida
para satisfacer completamente la justicia de Dios. Después de sufrir, Cristo dijo, consumado es. Significa que Él hizo todo para satisfacer la justicia de Dios contra la gente, contra su pueblo. Él pagó el precio en su totalidad. Entender esto es muy, pero muy importante. Que no solo fue que nuestros pecados fueron simplemente perdonados, porque los romanos golpearon a Jesús y lo clavaron en la cruz, porque en esa cruz Él cargó nuestros pecados. Y le pareció bien al Señor, y a Dios le pareció bien quebrantarlo. Sobre ti y sobre mí cayó sobre Él, sobre su Hijo. Y Él sufrió completamente. Él pagó el precio, Él murió. Y al tercer día resucitó de la muerte. Y ahora está sentado a la diestra de Dios. No hay otro nombre, ningún otro nombre. En cualquier otro mundo no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, excepto en el nombre de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Para ser salvo, la Biblia llama a todos los hombres a que se arrepientan de sus pecados y crean en el Evangelio. ¿Qué significa arrepentirse? Muchos han definido la palabra. Cambiar la mentalidad de una persona. Eso es lo que significa en el griego y es la verdad. Pero significa mucho más de lo que tú y yo podemos entender. La mentalidad de alguien puede que sea muy superficial. Puede que sea... pero en realidad no es así. Si entiendes lo que es la mente, es. La mente en la Biblia se refiere a la mente, el corazón, el centro de controles del ser humano. El centro de los controles de nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestro intelecto, el centro de nuestro proceso. Entonces, ¿qué es lo que Él está diciendo? Que si tú has tenido un cambio de mentalidad, el resto también cambiará al mismo tiempo. Déjenme dar un perfecto ejemplo del arrepentimiento. El apóstol Pablo tuvo un cambio de mentalidad. Cuando él cuando iba camino a Damasco, él fue con órdenes de capturar a los cristianos. ¿Por qué? Esto era lo que él creía, esto es lo que él pensaba, que Jesús era un blasfemador más grande que había caminado en la tierra. Eso era lo que él pensaba. También pensaba que los cristianos eran una secta terrible, que merecía ser destruido, y eso era lo que él pensaba. Y en el camino hacia Damasco, él tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. ¿Y qué pasó? Su manera de pensar fue cambiada. Su realidad fue completamente probada errónea. Todo lo que él pensaba de la realidad, aún más con lo que pensaba de Dios, estaba mal. Comenzó a pensar de una manera totalmente diferente. Era el Hijo de Dios, el tan esperado Mesías. Él pensaba que los cristianos eran verdaderamente el pueblo de Dios. Era el Israel de Dios. Y porque sus pensamientos cambiaron, todo lo demás cambió. Después de haber sido bautizado, él comenzó a ministrar y predicar el Evangelio y ser perseguido por la misma fe que alguna vez él persiguió. Arrepentirse es darse cuenta de que tu manera de pensar, tu manera de ser, ver la realidad está equivocada. Y después ver y someterse a la verdad de Dios. ¿Quién eres tú? ¿Quién es Jesús y lo que Él haga y ha hecho por ti? La pregunta es, ¿te has arrepentido? ¿Has cambiado de parecer? ¿A causa del cambio en tu manera de pensar? ¿Ha habido un cambio de tu voluntad y en tus emociones? ¿Odias el pecado que antes tanto amabas? ¿La santidad que alguna vez ignoraste, la deseas ahora? El que vivía, apártese, ¿ahora lo estimas? Considera el reino de los cielos una perla de gran precio. Una obra de arrepentimiento ha sido hecha en tu corazón. No solo tenemos que arrepentirnos, pero también tenemos que creer en Jesucristo, reconociendo que no hay absolutamente nada dentro de nosotros que nos pueda salvar. Con manos vacías vengo, pero solo a la cruz de Cristo me aferro.
El reconocer que solo tienes una esperanza. 100% esa esperanza se encuentra en la persona y obra de Jesucristo. Y que tú sabes que no te puedes salvar a ti mismo. Hasta el punto de que si alguien te hubiera sugerido por medio de alguna obra justa, te causaría horror. Y responderías, no, 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 no. Estás blasfemando. Solo soy salvo por una sola razón. Y respondía, 2000 años atrás, el Hijo de Dios murió en la cruz, dio su sangre por mí. La salvación viene por medio del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Ahora, si realmente crees en Cristo, tienes vida eterna. Pero ¿cómo sabes si realmente has creído? Aún hayas tenido alguna forma de experiencia, de conversión, y hayas sentido alguna forma de paz de Dios y muchas otras emociones, una de las maneras que sabrás es que continúas. Puedes continuar de una forma u otra, pero tienes que continuar en el Señor. Es una de las maneras que podrías saber es, no necesariamente que las emociones continuarán, pero si la continuidad es el crecer en la gracia. Seguirás creciendo profundamente en tu arrepentimiento, seguirás creciendo en tu fe. Poco a poco serás transformado más y más hacia la imagen de Jesucristo. Y preguntas, óyeme, pero un cristiano verdadero, sí, tristemente puede pecar, puede faltarle a Dios, sí, pero aquí está la gran diferencia. El verdadero cristiano no puede vivir en un estado continuo de carnalidad y de pecado. Es un estado continuo de inmadurez. El que comenzó en nosotros la buena obra, dice la Biblia, Él la perfeccionará. De las señales más grandes de una verdadera conversión en Cristo es que Dios te cuidará con un amor de Padre. Te corregirá cuando salgas del camino. No porque su actitud hacia nosotros haya cambiado, sino porque Él te ama y desea tu santidad. ¿Cómo te haces cristiano? Te conviertes en parte de la providencia de Dios y Él comenzará la buena obra y la perfeccionará en ti. El Evangelio de Jesucristo es que Dios es justo, que el hombre es radicalmente depravado y digno de toda condenación, que para poder perdonar el hombre, la justicia de Dios primera tenía que ser satisfecha. Cristo se paró en ese lugar legal de la gente, bajó al peso total de la ira de Dios contra él. Él pagó el precio completo con su muerte y Él ha resucitado de la muerte para que todos podamos ser salvos por medio de la fe en Él. Arrepentimiento y fe en Jesucristo hacia la salvación, y esa fe hacia la salvación será la continua obra de Dios dirigiéndote hacia la santidad de Él. Si en este momento has sentido que este mensaje ha llegado a tu corazón, yo te invito a meditar en Él. Dios es bueno, pero el hombre ha sido pecador. Y como lo dije ya, en la cruz del Calvario, Jesucristo derramó su sangre por ti, para que todos tus pecados y todas tus cosas malas cayeran sobre Él. Lo lindo es que resucitó al tercer día. Está sentado a la diestra del Padre y es el único intercesor que hay entre Dios y el hombre, Jesucristo. Él intercede por ti en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada uno de los que me escuchó, que en este momento, Señor, entiendan lo que es el verdadero arrepentimiento. Señor, que no nos salvamos por obras, ni por ser religioso, ni por una iglesia. Solamente en ti, Jesucristo, está la salvación. Si tú hoy lo confiesas con tu corazón y lo crees y te entregas a Él, el Dios justo, el Dios bueno, te perdonará y te llevará a la vida eterna en Cristo Jesús.
Gracias, Señor, por el día de hoy, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.